Cuentan las antiguas crónicas la historia de un pueblo que vivió en algún lugar ignorado de las mesetas tibetanas. Aquellos hombres y mujeres, de costumbres nómadas, recorrían las yermas soledades habitadas por Lumta, el caballo del viento. Durante el día, guiaban sus rebaños. Al llegar la noche, plantaban sus tiendas de lana de yak sobre la tierra fría y desnuda. El destino empujó sus pasos hacia el Tíbet meridional. Y un día, de esto hace más de 1000 años, sus ojos oblicuos se abrieron para admirar la mayor barrera montañosa del mundo. 2 siglos antes, aquellas cimas resplandecientes habían sido visitadas por un místico solitario, el gran gurú Rinpoche Padmasambhava, que en su larga travesía del Himalaya descubrió los perdidos reinos de Bajul, lugares sagrados de la mitología tibetana. Nadie sabe si nuestros nómadas conocían el fabuloso hallazgo de Gurú Rinpoche. En cualquier caso, su suerte estaba decidida. Se adentraron en las montañas y el Himalaya cambió su destino. En algún lugar, en algún momento, edificaron casas de piedra y barda y se hicieron sedentarios. El tiempo les arrancó su pasado y se tragó sus huellas. Quizá, sin pretenderlo, el pueblo de nuestra historia había encontrado la legendaria tierra de Bajul. A más de 5000 metros de altitud, el paso de Kagmara constituye la puerta occidental del reino de Dolpo. Un grupo de españoles acaba de atravesar este umbral espectacular. No son montañeros, aventureros ni especialistas en terrenos difíciles. Se trata, sencillamente, de excursionistas que han contratado su viaje en una agencia especializada en este tipo de recorridos. Para llegar hasta aquí, han necesitado 2 vuelos en avioneta y un total de 11 días de marcha a pie por regiones del Himalaya escasamente frecuentadas. El impulso que les ha guiado ha sido su amor a la naturaleza, a los paisajes vírgenes y las culturas primitivas. Quizá no pensaron nunca que su afición les iba a deparar el privilegio de ser el primer grupo de españoles en penetrar en la tierra de Dolpo. En la cima del paso, como de costumbre, un altar de piedras desafía al frío y al viento que barre la nieve a su alrededor. Es el símbolo de la veneración de los tibetanos a sus deidades. Sobre él, las banderas de oración se agitan a ráfagas, con sonidos rítmicos y restallantes, como un recitado de súplicas a los dioses. Por todas partes, el horizonte aparece invadido por montañas que no figuran en ningún mapa. Los sherpas desconocen sus nombres. Para ellos es también la primera vez. Nunca antes habían contemplado estos parajes. Han pasado apenas 35 años desde que David Snellgrove visitara estos lugares. En 1956, este antropólogo inglés, enamorado de la cultura tibetana, fue el primer extranjero en reconocer y explorar el reino escondido. Snellgrove narra así sus impresiones. Acampamos en Tarakot y me levanté al alba, ansioso por tomar contacto con los aledaños de la cultura tibetana que acabábamos de alcanzar. Esta región permanecía desconocida, porque nadie había identificado su unidad cultural ni prestado atención siquiera al nombre de Dolpo y a su coincidencia con el antiguo distrito occidental tibetano del mismo nombre. Desde Kagmarala, que en tibetano significa el paso donde el canto del gallo muere, la bajada comienza. Los trekkers españoles avanzan con paso distendido a través de cubetas glaciares rellenas de nieve, soledad y silencio. A medida que se desciende, el relieve torturado y caótico de la alta montaña se suaviza. El grupo de avanzadilla atisba hacia el fondo del valle, descubriendo con emoción una línea de color ocre oscuro que desciende sinuosa. Un camino hacia el interior de esta tierra ignorada. Hacia la cota de 4000 metros, tras varias horas de marcha descendente, los pastizales alpinos irrumpen en escena y con ellos los primeros signos de vida. Un rebaño de yaks pace tranquilamente,
en total anarquía, libre de la vigilancia de sus dueños, de los que no se aprecia el menor rastro. Los yaks, en todo el Tíbet, son la tarjeta de presentación de sus habitantes, la señal inequívoca de que los Dolpopa se hallan próximos. Estos robustos bóvidos, perfectamente adaptados a la altitud, pueden transportar cargas por los senderos más elevados del mundo. Los yaks aran los campos, con su pelo se confeccionan sacos, cuerdas y tiendas de campaña. Su piel proporciona el cuero para las suelas de las botas. Su carne es comestible y con la leche de las hembras se fabrican quesos y yogur. La manteca de yak es ingrediente principal en el té y su estiércol constituye un combustible inapreciable en esta tierra particularmente árida y sin árboles. Al llegar a las zonas bajas habitables, cubiertas de bosque, los trekkers tropiezan con las primeras construcciones que hablan de la presencia del ser humano, los chorten y las piedras monemani con mantras esculpidos. Chorten es una palabra tibetana que significa, literalmente, soporte para el culto. Estos monumentos se construyen en los caminos, en las entradas a los pueblos y en los pasos de montaña. Cada región budista ha desarrollado un tipo distinto. Su propósito es purificar los lugares donde se levantan. El chorten aleja a los espíritus malignos y engrandece a quien los contempla con simplicidad. La figura del chorten se identifica con los 5 elementos que representan la existencia. La base es el elemento tierra, la cúpula, el agua. La esbeltez del cono simboliza el fuego. El parasol es el aire y el par formado por el sol y la luna el espacio, que contiene a todos los demás. La frase Om Mati Muye Shaledu, en caracteres tibetanos, resalta repetidamente sobre las llamadas Monemani, piedras de oración, con su enigmático mensaje. Dejamos de nuevo la palabra al profesor Snellgrove. Enseguida nos dimos cuenta de que se trataba de la invocación Bonpo correspondiente al popular mantra budista Om Mani Padme Hum. A partir de aquí, todas las rocas aparecían grabadas con dicha invocación, y uno sentía como si estuviera entrando en algún valle prohibido e idílico del que los tibetanos hablan con adoración, donde los hombres y los animales viven en paz y armonía. Avanzada la tarde, los trekkers continúan la marcha. Desde los chorten más pequeños, los ojos del reino escondido vigilan su andadura, con una mirada que tiene algo de inquietante, como si protegieran un grave secreto que no debe ser violado. Hay un sentimiento de emoción expectante. Todos saben que el encuentro con los Dolpopa es inminente. Al doblar un recodo, al fondo de una hondonada, la aldea de Pungmo surge como por ensalmo, envuelta en la tibia luz del atardecer. Conducida por un grupo de mujeres, una caravana de yaks retorna de los pastos de altura para pasar la noche a buen resguardo. De pronto, las mujeres interrumpen su alboroto y se detienen a escuchar. Han percibido nuestra presencia. Al levantar la vista, una de ellas descubre a los extranjeros en lo alto del camino. Tras la sorpresa inicial, su desconcierto se resuelve en risas y ademanes con los brazos, al tiempo que saca la lengua a los recién llegados con un descaro que es solo aparente, ya que se trata de una señal de bienvenida. Los porteadores de vanguardia alcanzan la caravana de yaks cruzando bajo el chorten. Poco después, el grupo de españoles hace su entrada en el poblado. Para los habitantes de Pungmo, su llegada constituye un acontecimiento excepcional. Muchos de ellos no han visto hasta este momento a ningún hombre blanco occidental. Eliseo Oriol y Alicia Esteban se han detenido frente a varios aldeanos. Unos y otros se contemplan de hito en hito, en silencio, sin hacer el menor movimiento. El momento es extraordinario. A 3 metros de distancia, 2 mundos divergentes en el tiempo y en el espacio se encuentran cara a cara. El gesto inmóvil y la mirada atenta e imperturbable de los Dolpopa condensan 2000 años de una cultura diferente e intocada, depositaria de misteriosas tradiciones y herméticamente cerrada a toda influencia exterior. De una civilización que no conoce la rueda, los plásticos ni la llegada del hombre a la luna.
de unos modos de vida contemplativos en los que no tienen cabida la agitación, la ansiedad ni las prisas. ¿No? ¿Cómo? ¿No lo sabéis? Yo, Vicente. Vicente. ¿Tú? Vicente. ¿Cómo se dice? Vicente. Vicente. Pepe. Juan. Emilio. La noticia de la llegada de extranjeros se ha extendido por el poblado. Al pasar ante las casas, sus moradores, atraídos por la novedad, se asoman por unas aberturas tan estrechas que apenas si les permiten sacar la cabeza. Las chaquetas de plumón, los gorros y guantes de materiales sintéticos de los recién llegados contrastan notoriamente con la vestimenta de los Dolpopá, confeccionada a mano con fibras naturales en vivos y cálidos colores, al estilo tibetano. Las mujeres hacen gala de multitud de adornos, pendientes, gargantillas, ajorcas, collares y collarines. Charo Alcalde no resiste la tentación de examinar el collar de esta mujer. Las enormes turquesas destacan sobre una ringlera de cuentas de coral rojo. Charo las acaricia. La aldeana la deja proceder, entre complacida e intrigada, con la taciturna impasibilidad propia de los pueblos transhimaláyicos. Las cuentas que Charo tiene entre sus dedos son corales fósiles y le recuerdan que hace 60 millones de años el Himalaya era un plácido fondo oceánico. Todavía hoy, en los altos collados, se pueden hallar estas piedras coralinas junto a otros fósiles marinos, bajo la nieve y a más de 5.000 metros de altura. La sociedad de los Dolpopá está organizada de manera inteligente y poco común en nuestra civilización. La unidad básica es la trumpa, o célula familiar. Dolpo es, en todos los aspectos, una comarca relativamente pobre, donde las tierras cultivables escasean. Para hacer frente a esta situación, si un hombre tiene 3 hijos, el mayor, al contraer matrimonio, hereda la casa y las tierras, el segundo se hace monje y el tercero tiene que vivir con su hermano mayor, compartiendo no solo la vivienda y las tierras, sino también a la esposa. En la práctica, este sistema origina un matriarcado donde la mujer puede tener 2, 3 y hasta 4 maridos, conviviendo todos armoniosamente bajo un mismo techo. La poliandria otorga a las mujeres Dolpa gran prestigio y autoridad. Ninguna compra o venta de propiedades familiares, ningún intercambio comercial o viaje de negocios se efectúa sin el consentimiento previo de la madre. Por otra parte, la poliandria frena la superpoblación. Una mujer no tiene con 3 maridos más hijos que con uno solo. También se reduce la posibilidad de viudez y con 2 o 3 hombres trabajando para aportar el sustento familiar, la vida se hace mucho más llevadera. Esta aldeana de mediana edad responde al nombre de Chandrolma. José Ramón descubre enseres e instrumentos de fabricación rudimentaria. Chandrolma pone en sus manos un objeto extraño que a José Ramón le resulta difícil identificar. Con ayuda de la mujer se desvela el misterio. Bueno, este es un peine, quizá uno de los peines más elementales que se ha podido ver. Es un haz de cañas, hilado todo, junto con una madeja de lana de yak. Ella lo utiliza para peinarse. La mayoría de estas herramientas son de maderas anudadas con tiras muy finas de tripa de yak. Es este mismo grano el que, molido y tostado, se convierte en sabrosos y crujientes chapatis con los que se alimenta su familia.
A causa de la altitud, la cebada es el único cereal que crece en las aldeas Dolpa. El entorno hostil y los duros y largos inviernos hacen que la producción de este cereal solo alcance para alimentar a la población 7 meses al año. Para remediar esta deficiencia, los Dolpopá se hicieron comerciantes. Durante el verano, las caravanas de yaks con su carga de cebada parten hacia el norte. Allí, los Dolpopá intercambian su grano por la sal procedente de las llanuras salinas del Tíbet. Al llegar noviembre, antes de la caída de las primeras nieves, los hombres y sus familias viajan hasta los fértiles valles del sur, donde se deshacen de los excedentes de sal para adquirir otros cereales. Estos intercambios les abastecen de alimentos suficientes para subsistir a lo largo del año. A lo largo de esta jornada colmada de sorpresas mutuas, los habitantes de Pungmo viven una de las experiencias más insólitas. José Ramón Bacelar se ha dedicado a fotografiarles con una cámara de revelado instantáneo. Las imágenes provocan reacciones diversas: extrañeza, pasmo e incluso un divertido escepticismo. Por primera vez, estas gentes contemplan sus rostros en una fotografía. Más que reconocerse, cada cual identifica a los demás. Intercambian miradas, aparece la duda, surgen exclamaciones y comentarios. Al final, se ponen de acuerdo. Todos piden a José Ramón 1, 2 y hasta 3 pruebas del mágico suceso. El equipo de televisión que filmó este documental nunca olvidará la expresión confusa de esta mujer cuando se le dejó observar su propia imagen a través del visor de la cámara. Su sonrisa aturdida era el reflejo de una pregunta muda e inevitable: ¿cómo es posible que yo esté aquí y ahí dentro al mismo tiempo? La segunda reacción de la aldeana no fue menos singular. Examinó cuidadosamente la cámara, sin acabar nunca de comprender que toda ella pudiera caber en un espacio tan reducido. Muchos de los quehaceres cotidianos de los Dolpopá se desarrollan encima de los tejados que, a modo de terrazas, se escalonan por las abruptas laderas. Instalada en su azotea, Palden Lamo baña a su bebé aprovechando el tibio sol de mediodía. Las noches aquí son extremadamente frías. Por el contrario, el sol, a 4.000 metros de altitud, eleva la temperatura a 25 o 30 grados en las horas centrales del día, permitiendo a la atareada población Dolpa realizar sus faenas domésticas al aire libre. Con las guarderías más próximas a 5.000 kilómetros de distancia, la noción sobre la seguridad infantil aquí en Dolpo resulta muy diferente de la occidental. Pema, la hija de Palden Lamo, crece tranquila en la terraza de su casa. La ausencia de barandilla causa alarma a los visitantes. Uno de los miembros del equipo de televisión no puede evitar tomar a la niña en sus brazos para alejarla de una peligrosa caída. Indiferente, Pema se deja hacer, con la impasible actitud propia de su condición oriental. Los niños en estas regiones aprenden casi a andar subiendo y bajando las escaleras que conectan los tejados entre sí. Por estos enormes troncos tallados, característicos de las aldeas Dolpa, los chiquillos trepan ágiles y seguros, desarrollando desde muy pequeños un especial sentido del equilibrio. A la caída del sol, la tarde se llena de ruidos que nunca antes se habían escuchado en Pungmo. Un concierto de pitos, obsequio de los visitantes a los niños de la aldea, que hoy parecen estar de fiesta, corriendo alborotados detrás de globos de colores. Jorge Bregante opina que las pulseras, globos y silbatos son regalos más adecuados que las típicas golosinas. Una actitud de prudencia, de amabilidad, de no exigir demasiado. Esta gente vive de manera muy simple y hay que adaptarse a la vida de la gente que encuentran allá. En una palabra se puede decir, usted no ha llegado a Nepal para cambiar Nepal. Nepal debe cambiar a usted.
esta experiencia de un contacto con una población enteramente diferente debe enriquecer a usted, pero no imponer a la población local ideas o maneras de vivir del occidente. Estamos en media edad, estamos aquí en regiones como el Dolpo, precisamente, que acaba de ser abierto para extranjeros. Se vive como en el siglo XIV o XV. Entonces se debe adaptarse a esta manera de vivir. Más que un descubrimiento insospechado, los globos y silbatos representan una posibilidad distinta de expresar esa alegría espontánea que es común a todos los niños del mundo. Y al llegar la noche, el colmo de la novedad. Una simple bombilla ilumina los rostros casi asustados de unos jóvenes que difícilmente podrán olvidar el momento en que por primera vez en su historia la luz eléctrica rasgó la oscuridad del valle de Pugno. Pero la ancestral cultura dolpa, vieja como el mundo, asimila la novedad con rapidez. De sus labores agrícolas, los dolpopá han adquirido la virtud de la perseverancia. De sus temporadas de nomadeo, el desprendimiento filosófico propio de una vida errante. Y de los viajes comerciales, la mentalidad abierta y el espíritu de empresa. Esta actividad tan diversa proporciona a los habitantes de Dolpo una forma de vida plena, sorprendentemente rica y singular. Hoy, en la aldea de Pugno, los dolpopá han entrado en contacto con un mundo insospechado, con una realidad que desconocen y que ellos no han buscado. Tras la lógica conmoción ante lo desacostumbrado, su curiosidad ha saltado a primer plano. Una curiosidad expresada en preguntas sencillas y directas que Mr. Nawang, el Sirdar, se ha encargado de traducir. ¿Cuántos días de marcha hay hasta vuestro país? ¿Cómo son vuestras plantas y animales? ¿Tenéis yaks como nosotros? ¿Vuestro sol es más grande que el nuestro? Delicioso cúmulo de ingenuidades que, sin embargo, no debe inducir a errores sobre la cultura y la profundidad de pensamiento de un pueblo, cuya existencia está presidida por las manifestaciones del espíritu y por los sutiles ojos de la sabiduría que todo lo ven. Los dolpopá no conocen el lujo ni la aparente felicidad de las sociedades modernas. Sus sueños no traspasan los límites de los valles circundantes. Sus problemas, cuando los tienen, son de índole estrictamente humana. En tal caso, pueden llorar y olvidar inmediatamente la razón por la que lloraban. Ellos son felices a su manera. Las únicas alegrías y tristezas en su vida son las que les deparan la agricultura y la inmensa fe en su religión. Su mundo se reduce al espacio entre 4 montañas desnudas, donde saben que han nacido, que han de vivir y que han de morir.